Este tema que vamos a estudiar en el día de hoy nos va a dar una gran enseñanza acerca del poder de las palabras para que pueda suceder un milagro. O sea, hasta qué punto las palabras pueden originar un milagro, o hasta qué punto las palabras pueden ser un obstáculo para el milagro. Vamos a estudiar el caso, la vida, lo que sucedió en el evento, en este acontecimiento, en la vida del sacerdote de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Vamos a leer entonces el Evangelio de Lucas del versículo 5, Evangelio de Lucas capítulo 1, ¿listo? Capítulo 1, versículos del 5 hasta el 25. A leerlo completo, por favor, léalo por favor completo, y de ahí Dios nos va a enseñar la importancia que tiene el hablar bien, la importancia que tienen las palabras y el por qué muchas veces estamos esperando un milagro y uno dice, pero ¿por qué no se dan las cosas? Y hay una respuesta, hay algo que sucede. Dios a través de la vida de Zacarías nos va a enseñar algo muy importante hoy. En los tiempos del rey Herodes de Judea había un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. La esposa de Zacarías se llamaba Elizabeth y venía de la familia de Aarón. Los dos hacían el bien ante los ojos de Dios, cumpliendo sin falta las leyes y los mandatos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y además ambos ya eran ancianos. Un día Zacarías estaba cumpliendo sus deberes de sacerdote ante Dios, porque a su grupo le tocaba el turno de servir en el templo. De acuerdo con la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar al templo del Señor y ofrecer el incienso. Había mucha gente orando afuera del templo a la hora de ofrecer el incienso. Entonces un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. El ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se inquietó y tuvo miedo. Entonces el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones y Elizabeth tu esposa tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. Estaban felices y llenos de alegría y muchos se alegraban por su nacimiento. Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios. No tomará vino ni ninguna bebida alcohólica. Aún antes de su nacimiento estaba lleno del Espíritu Santo. Juan hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Con el mismo poder espiritual de Dios, Él preparará el camino para el Señor. Hará las paces entre padres e hijos y hará que los que no obedecen a Dios cambien y piensen como Él manda. Así Juan preparará al pueblo para que esté bien dispuesto cuando el Señor venga. Entonces Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de que esto pasará? Yo soy viejo y mi esposa tampoco es joven. Entonces el ángel le respondió: Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes del Señor. Él me mandó a hablar contigo para darte esta buena noticia, pero ahora no podrás hablar hasta el día en que ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te dije, pero todo se cumplirá en el momento apropiado. El pueblo estaba esperando a Zacarías. Se extrañaban porque se demoraba mucho en el templo. Cuando salió no podía hablarles. Se dieron cuenta de que él había visto una visión en el templo. Zacarías les hacía señas, pero seguía sin poder hablar. Cuando terminó su tiempo de servicio, se fue a su casa. Poco tiempo después su esposa Elizabeth quedó embarazada y no salió de su casa por 5 meses. Ella pensaba: qué bueno ha sido el Señor conmigo. Él me ayudó y ahora la gente ya no me despreciará por no poder tener hijos. Entonces mire lo que sucedió. Primero que todo, la palabra de Dios está describiendo aquí un milagro. La concepción de un bebé en medio de una pareja de ancianos, gente de avanzada edad. O sea, esa posibilidad de concepción, la concepción para unos ancianos pues es imposible a los ojos de la medicina y de la biología. No había ninguna forma, de manera lógica, no había ninguna forma posible para que eso se pudiera hacer. Dice la palabra que eran de avanzada edad, ¿verdad?
Cuando el ángel se presentó a Zacarías, fue desatado algo muy grande. Yo estoy totalmente convencida que a través del nacimiento, desde la misma concepción, en el vientre, desde el momento en que Juan el Bautista fue concebido, estoy totalmente segura que sucedió un milagro que abrió el inicio o marcó el inicio de un nuevo tiempo en la historia de la humanidad, desde que él fue concebido. Porque dice la palabra que la misión de Juan era preparar el camino del Señor. Entonces, necesariamente estaba escrito que primero llegara Juan, preparar el camino para que el Mesías se manifestara. ¿Sí ven? Dice la palabra del Señor en Mateo 11:12. Mire lo trascendental que era para el mundo el hecho de que este niño naciera. Era muy importante, porque dice Mateo 11:12, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza. En la versión Reina Valera dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué está diciendo? Que con el nacimiento de Juan comenzó todo un rompimiento espiritual. O sea, el nacimiento de Juan fue un anuncio profético. Ese nacimiento de Juan fue tan importante porque fue el anuncio profético de lo que se iba a establecer en la humanidad, que era el plan de salvación a través de la persona de Jesús. Pero él debía venir primero. Juan debía venir primero. Era necesario que viniera y se manifestó primero, desde los tiempos de Juan. Es decir, desde que Juan fue concebido. El reino de los cielos sufre violencia. Está hablando de una fuerte batalla, de una fuerte confrontación del poder de las tinieblas con el reino de Dios. Está hablando de un choque, está hablando de un remesón, está hablando de un sacudimiento, está hablando de una desacomodación, tal y como lo dice, por ejemplo, en Isaías 40, que dice que todo valle sea alzado y todo monte y collado sea bajado. O sea, estamos hablando aún esos cambios tan drásticos aún en la geografía, en la topografía, está manifestando que el poder de Dios a través del nacimiento de Juan, a través de la anunciación que Juan iba a hacer del Mesías, eso iba a conmocionar el mundo espiritual y eso iba a conmocionar a toda la humanidad. Era tan trascendental y tan importante el hecho que Juan naciera, era tan importante que nada podía, o sea, Dios no iba a permitir que nada frenara ese milagro. Muchas veces, cuando Dios tiene determinado manifestar un milagro, Dios obviamente se asegura de que nada interrumpa ese milagro. Vamos a seguir entonces allí leyendo. En el versículo 7, lea por favor de nuevo el versículo 7. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y además ambos ya eran ancianos. Bueno, una de las características también para que un milagro se dé, un requisito, como cuando uno está haciendo un arroz, que uno de los ingredientes es, por ejemplo, el aceite o la sal. Un ingrediente o un requisito para que se dé un milagro, siempre tiene que existir una situación imposible, una causa perdida. Porque si no es así, no sería milagro. Ah, no, fue que don Pepito me prestó la plata, entonces ahí no hay milagro. O fue que no, es que yo como sé mucho, ahí me las arreglé y yo me resolví, tal. No, eso no es un milagro. Los milagros se originan de las causas perdidas. Para los que están escribiendo, los milagros se originan de una situación que es imposible. Cuando usted en su vida se enfrenta a algo que es imposible,
algo que humanamente usted no puede hacer o una circunstancia que humanamente no se podría dar, que no hay nada que esperar, entonces espere un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el ingrediente, ese es el momento principal para que suceda un milagro. Versículo 11, por favor. Entonces un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. El ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Dice entonces ahí la palabra del Señor en el 11, que estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando nosotros estamos hablando de la derecha del altar del incienso, que el ángel estaba allí, se le presentó ¿dónde? En el lugar santísimo. Se le presentó, estaba delante del arca del pacto. Quiere decir, esto nos da a nosotros una enseñanza muy grande, y es que Dios siempre habla al hombre desde el lugar santísimo. Quiere decir de que para poder escuchar la voz de Dios, Zacarías debía estar en el lugar correcto, en el lugar santísimo. Amén. Desde ahí es que Dios habla. Dice en Hebreos 9, por ejemplo, vamos allá, Hebreos 9, del 3 al 4, mire lo que dice la escritura. Detrás de la segunda cortina había un cuarto llamado lugar santísimo. Allí estaba el altar de oro para quemar el incienso. Se está hablando del altar del incienso. Dice, el altar de oro para quemar el incienso y el cofre sagrado recubierto de oro donde se guardaba el pacto antiguo. Entonces está hablando del arca del pacto. ¿Dónde estaba Zacarías? Repita conmigo, en el lugar santísimo. Repita conmigo, Dios solo habla desde el lugar santísimo. Dios habla desde donde mora su presencia. Por eso cuando una persona dice, no, yo quiero un milagro de Dios, pero es que nunca entra en tiempos de intimidad con Dios, o sea, nunca saca tiempo para orar, nunca saca tiempo para estar con Dios, Dios no le va a hablar a través de la novela mexicana. Dios no le va a hablar a través de la música del mundo. Dios no le va a hablar a través de... No, eso es místico. Porque hay mucha gente que vive atada al ocultismo y a lo místico. Y dice, no, yo voy por aquí y si veo un carro amarillo es porque Dios me va a hacer el milagrito. Y yo esta ciudad llena de taxis, por ejemplo. O no, yo tal cosa y si tal persona tiene la pañoleta tal, eso es una señal de Dios. No, mire, Dios habla de una manera tan audible, tan real, pero ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Dios lo que quiere de nosotros es que lo busquemos en oración, que estemos en su presencia. Es eso. ¿Por qué Dios le manifestó a Zacarías, le comunicó a Zacarías el milagro que iba a hacer a través del ángel? Mandó al ángel con la razón. Pero ¿por qué Dios le manifestó a Zacarías ese milagro? Porque Zacarías estaba en el lugar indicado. Te repita conmigo, Zacarías estaba en el lugar indicado. Debemos estar en el lugar indicado para poder recibir esa noticia. Dios le dice a uno, voy a hacer contigo un milagro, voy a desatar tus finanzas, o vas a ver la sanidad en tu familia, o vas a ver esto y aquello. O sea, ese milagro que tú estás esperando, hay un lugar de notificación. Yo me acuerdo la otra vez cuando hacían esos procesos de, ¿cómo es que le llaman a eso? Que publican los edictos. Los edictos que los publican, creo que las notarías, en la parte visible, en las carteleras, los edictos. Entonces, para una persona ser notificada de un acto público, a nivel jurídico, por ejemplo en los juzgados, para ser notificado de una decisión judicial, de una decisión legal, hay una notificación. Entonces usted, para darse cuenta de la notificación, o le es llegada esa notificación a sus manos, a su casa,
O en algunos casos se publica los edictos, lo que llaman los edictos, ¿cierto? El juzgado tal determina, resuelve, ta. ¿Cómo hace uno para darse cuenta? Pues yendo al lugar donde está la notificación. Allá uno es notificado, dice una citación, por favor acérquese al juzgado tal para que se entere de, ¿cómo se le dice eso? Ya del veredicto final, o sea, en qué quedó el caso suyo, su demanda, ¿sí o no? Uno tiene que acercarse al juzgado. Entonces, allá en el juzgado, usted va a que lo notifiquen. Es lo mismo. ¿Tú quieres ser notificado de un milagro? ¿Dónde vas a ser notificado? En el lugar santísimo. Allá tiene Dios todos los edictos. Allá es donde Dios manifiesta y nos comunica lo que Él va a hacer. Pero es que esta hermana, pero es que la pastora tan animosita que es, ella toda hora es con ese entusiasmo, ella toda hora es tal cosa. O este hermano, ¿por qué es como tan feliz? Y vea cómo está la situación de él, y es que riéndose, y que adorando a Dios, y que saltando, y cómo está la situación. Es que él fue al lugar santísimo, y Dios le notificó el milagro que va a hacer, y es que por anticipado está celebrando. Así de sencillo. Pero no tiene que ir a que lo notifiquen, ¿sí o no? No tiene que ir a que lo notifiquen. Zacarías fue notificado en el lugar indicado. ¿Cuál es el lugar indicado? Lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Ahora, Zacarías, no va a pensar usted, siquiera vino, Señor, no, yo estaba con unas ganas de hablar con usted, porque ¿cómo le parece? No. ¿Cuál fue la actitud de Zacarías? ¿Cuál fue cuando se le presentó el ángel? Lea versículo 12. Miremos el versículo 12 a ver cómo dice. Al ver al ángel, Zacarías se inquietó y tuvo miedo. Mire, ¿sabe por qué Zacarías tenía miedo? Porque la última vez que Dios habló a Israel fue a través del profeta Zacarías, pero no él. Estamos hablando de 450 años antes. O si no, imagínense, no estaría vivo. Le pusieron el nombre Zacarías de pronto por causa de que en la familia había alguien Zacarías, o porque por el profeta Zacarías. Entonces, no es el mismo Zacarías, es el Zacarías del Antiguo Testamento. Zacarías escribió el libro que lleva su nombre aproximadamente en el año 450 antes de Cristo. O sea que en el año 450 antes de Cristo, hasta la era de Jesús, hasta el momento en que Cristo nació, estamos hablando de 450 años en que nadie escribió más, en que Dios no dictó más y le dijo a sus profetas: guarden sus pergaminos, guarden sus tintas, guarden todo, que ya no voy a hablar más. Dios decidió no hablar más, tenía sus razones, la rebeldía de Israel, tanta desobediencia, tanta religiosidad, y vemos que a lo largo de esos 450 años, en lo que estudiamos hace un tiempo con Nicodemo, ¿qué había pasado con la fe de los judíos? Y cómo ese fariseo se levantó la secta de los fariseos, y empezaron a volverse demasiado intelectuales, y empezó a suceder una serie de cosas, hasta el punto en que los fariseos ya eran más incrédulos que una persona gentil, no judía, en cuanto a lo sobrenatural. Entonces Zacarías adoraba a Dios, oficiaba en el templo del Señor, pero Zacarías no sabía lo que era escuchar la voz audible de Dios. Zacarías nunca había llegado a hablar con Dios, a pesar de que entraba al lugar santísimo. ¿Cómo les parece? Porque hacía 450 años Dios no hablaba. ¿No les parece eso mucho tiempo? Entonces, claro, todo el mundo se acostumbraba a que Dios no hablaba. De repente llega el ángel y lo saluda, y él queda impactado, queda asustado. Entonces le dice el ángel a Zacarías, el versículo 13 al 17. Entonces el ángel le dijo:
No tengas miedo, Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones y Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. Estaban felices y llenos de alegría y muchos se alegraban por su nacimiento. Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios, no tomará vino ni ninguna bebida alcohólica. Aún antes de su nacimiento estará lleno del Espíritu Santo. Juan hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Con el mismo poder espiritual de Elías, él preparará el camino para el Señor, hará las paces entre padres e hijos y hará que los que no obedecen a Dios cambien y piensen como él manda. Así Juan preparará al pueblo para que esté bien dispuesto cuando el Señor venga. Tremenda misión que Dios tenía para Juan el Bautista. Algo grande, muy importante. Pero hay algo importante que le dice el ángel a Zacarías, le dice: por causa de tus oraciones. O sea, Dios ha escuchado tus oraciones. ¿Qué quiere decir también? Es que los milagros son desatados por causa de las oraciones. No hay una persona que diga que oró y no pasó nada. Eso no es cierto. La oración, repita conmigo, la oración tiene poder. El poder de Dios es real. El poder de Dios es real. Zacarías, con sus oraciones, y más como también era sacerdote, Zacarías a través de sus oraciones trajo el kairos de Dios, el tiempo de Dios para el nacimiento de Juan. O sea, Juan ya existía. Juan ya existía en la eternidad. ¿Sí me hago entender? Juan ya existía en la eternidad. O sea, los planes de Dios, ya Juan existía. Lo que hizo Zacarías a través de las oraciones es manifestarlo. ¿Cuántas personas han estado orando por un hogar que es una causa perdida? Pero ese hogar ya está sanado y restaurado en la eternidad. Y lo que hace falta es jalar ese tiempo de Dios para que se manifieste. ¿Cuántas personas han estado en pobreza, en ruina, en escasez? Y la bendición financiera ya está en la eternidad. Y no es sino con la oración y la fe que ese milagro se manifieste. Es más, la comida, ¿de cuántos eran? 5,000 personas. La comida de 5,000 ya estaba el banquete servido en la eternidad. Lo único que hizo Dios, lo único que hizo Jesús fue levantar las canastas de panes y peces y decir: Señor, bendijo los alimentos y agárrese a repartir. Sencillo. Porque es que los milagros ya están. Repita conmigo, los milagros ya están. La oración, diga conmigo, la oración los baja a la tierra. Sí, ya están. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Es que son leyes espirituales. Lo que pasa es que es muy fácil para una persona creer en los milagros que lee en la Biblia, claro, porque lo que dice la palabra de Dios es verdad. Pero cuando ya se trata de uno, como que ahí se le acaba la gasolina, como que hasta ahí le llega a uno el impulso, y dice: no, pero usted cree que Dios sanó a un enfermo. Sí, yo lo creo. Y usted está enfermo, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Es que no sé, pastora. O sea, como que lo que tiene que ver con uno, como si hasta ahí llegara el asunto. ¿Sí me hago entender? Y así no debe de ser. Así no debe de ser. Definitivamente, quien anunciaba la llegada del Mesías era Juan. Es como en un maestro de ceremonias. Cuando un invitado de honor o un artista, ustedes han visto un artista en un concierto que siempre sale uno encorbatado, la señora con su vestido de gala, y dice: este es un día muy especial, con ustedes tenemos al gran cantante fulanito, y todos, y te sale él con los reflectores. Siempre tenía que verse, así como maestro de ceremonias que hace el anuncio de la persona que llega, que es más importante que él obviamente, Juan tenía que hacer el anuncio del Mesías. Juan tenía que anunciarlo, entonces debía sí o sí espiritualmente haberse dado ese milagro, era necesario. Entonces Zacarías hizo una parte que fue orar para que se manifestara ese milagro. Dios siempre tiene una misión concreta, así como la que tenía con Juan. Cuando Dios manifiesta un milagro es porque tiene unos planes muy concretos, tiene unos planes muy claros con la vida de las personas. Ya los tiene, los planes de antemano están desde la eternidad, ya existen. O sea, ya sabía Dios desde antes de la fundación del mundo que usted iba a nacer.
Ya Dios le tiene el plan, ya Dios tiene su llamado, ya Dios le tiene un propósito. Cada uno de ustedes ya tiene un propósito, ya tiene un plan, ya tiene una misión, ya tiene una razón de ser. Porque Dios nunca, ningún ser humano puede decir, ay, yo no sé qué hacer con él. No, Dios nunca hace eso. Dios siempre sabe el plan que tiene con cada persona. Con usted Dios tiene un plan, ya está de antemano. Lo que pasa es que la otra cosa es que no lo conocemos. Entonces es importante y es necesario empezar a conocerlo. Ahora, como sacerdote del Señor, por lo importante que era el milagro de la concepción, estamos hablando de que en el vientre, en un óvulo de Elizabeth, fue fecundado. Se empezó a originar el cigoto, lo que llamamos el cigoto, que es ese huevito, ¿cierto? Lo primero, antes del embrión, antes del feto, es el cigoto. Ese cigoto tenía que ser protegido por la gloria de Dios. Desde que se fecundó el óvulo, desde ahí era necesario empezar la protección del Señor sobre él. Porque quién querría destruir el cigoto? ¿El diablo? Porque si no nacía Juan, no se podía cumplir el tiempo. ¿Sí me hago entender? No que Juan fuera más importante que Jesús, sino que primero era Juan para anunciar y luego llegaba Jesús. Eso retrasaría el tiempo de la manifestación del Señor. Entonces, no le agradó a Dios que Zacarías pidiera una señal. ¿Sabrá que él pide una señal? ¿Cómo dice, por favor, allí el 18 y el 22? ¿Cómo dice? Del 18 al 22. Entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que esto pasará? Yo ya soy viejo y mi esposa tampoco es joven. El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes del Señor. Él me mandó hablar contigo para darte esta buena noticia, pero ahora no podrás hablar hasta el día que esto ocurra. Quedarás mudo por no creer lo que te dije, pero todo se cumplirá en el momento apropiado. El pueblo estaba esperando a Zacarías. Se extrañaban porque se demoraba mucho en el templo. Cuando salió no podía hablarles. Se dieron cuenta de que él había visto una visión en el templo. Zacarías les hacía señas, pero seguía sin poder hablar. Hermanos, mire, a pesar de que Zacarías era sacerdote en el templo, que le servía a Dios, pues él leía la escritura, conocía la palabra de Dios, él adoraba a Dios en el templo. Sin embargo, a Dios no le agradó que pidiera una señal. Pues se supone que conoce a Dios, para que está pidiendo una señal como así, ¿cierto? Como una evidencia, como una prueba de que Dios existe o de que Dios sí tiene el poder para hacer ese milagro. Zacarías estaba más concentrado en sus limitaciones. Era un viejito, así de sencillo. Y Elizabeth, aparte de eso, aparte de que Elizabeth era bien viejita, era estéril. Era estéril. Entonces Zacarías pensó más en sus limitaciones. Ahorita estamos hablando, si usted cree que Dios puede sanar cualquier enfermedad, si usted cree que Dios alimentó a todas estas multitudes de personas con solo unos cuantos panes y peces, ¿usted lo cree? ¿Por qué no va a creer que a usted también lo puede sustentar? Y usted no son multitudes, en su casa eran por ahí 4 y mucho, pero imagínese, el creer que Dios va a sustentar 4 personas en la familia es más duro que creer que sustentó 5,000. ¿Cómo así? ¿Por qué? Si es el mismo Dios. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema o la gran limitación o el obstáculo que nosotros ponemos para que suceda un milagro? Es porque siempre ponemos delante de nosotros las limitaciones. Nos centramos en las limitaciones, en nuestras propias capacidades humanas o en las condiciones. ¿Se dan cuenta? Zacarías, en vez de creer y decir, uy, sí, Señor, yo creo, amén, gracias, Señor, y era para que estuviera llorando, emocionado, era para que estuviera postrado, llorando. Oiga, ¿y qué pasó con Zacarías? Yo no sé, por eso escucha unos alaridos, por eso escucha llorar, tenemos que entrar por él a ver qué fue lo que pasó. Alguna cosa, ¿sí me entienden? Que lo han encontrado, lo hubieran jalado, alguna cosa, una soguita. Venga, Zacarías, ¿qué le pasa? ¿Usted por qué no sale del templo? No, es que me embarga la emoción, es que lo que Dios me dio. Pero no, dice la palabra que él dudó. Él dudó. ¿Cuántas veces el Señor
en el Señor cuántas veces en la iglesia. Le ha dicho a algunas personas, es que te voy a bendecir, es que tal cosa, y la persona mira como, amén, pues dicen amén como por educación, pero por dentro dicen, sí será. ¿Será que sí? ¿Será que sí es posible que lo que siempre yo he visto que va de derecha a izquierda, será que Dios lo va a hacer volver de izquierda a derecha? ¿Será que si Dios es capaz de cambiar el curso de un río, podría cambiar el curso de una circunstancia en la vida de uno? ¿Será que sí? ¿Ustedes qué creen? Exacto, es de creer. Él no era consciente, mire, Zacarías no era consciente del impacto a la humanidad que iba a causar el nacimiento de ese bebé. Zacarías, primero que todo, yo me lo imagino, dice, tus oraciones, por causa de tus oraciones, es que Zacarías lloraba y gemía y clamaba. Zacarías le pedía a Dios un hijo, pero no alcanzaba a dimensionar el hijo que Dios le iba a dar. ¿Saben? A veces las parejas que no pueden tener bebés y lloran y le piden a Dios, Señor, un niño, Señor, un niño. Pero el niño nace en el momento indicado. Mire a Zacarías y Elizabeth, el niño nació cuando era un anciano, cuando eran ancianos. Porque hay bebés, hay niños que nacen no en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. Así como hay niños que de pronto llegan en medio de una situación bien terrible. No, sí, ya estamos haciendo los papeles de divorcio y resulta que embarazada. Así, ¿sí me entiende? Como cosas así. ¿Y qué sucede? Es el propósito de Dios cuando trae a una persona al mundo. Él tiene planes y propósitos y la persona nunca nace antes ni después. Nace en el kairos de Dios. Nace en el kairos de Dios. Así de sencillo. Y a veces hay casos donde algunas mujeres intentan bajo muchos medios de abortar a un bebé. Porque lo tuvo en medio de una fiesta, en medio de unos tragos, porque si lo tiene se le acaba su posibilidad de entrar a la universidad, porque esto, aquello le malla. Por eso es que yo no apoyo el aborto. El aborto es diabólico. Porque es que Dios tiene potestad sobre la vida del ser humano, solo Él. Y cuando nace el bebé, cuando un bebé nace, es porque ya viene con un propósito de Dios. Ya los planes de Dios se cumplen. Y la mujer se puede meter todas las pepas, las inyecciones, puede hacer lo que le dé la gana. Pero si es el plan de Dios que ese niño viva, nada podrá atentar contra la vida de ese bebé. Y cuando nace ese bebé, ahí donde nos damos cuenta de cuál es el plan de Dios. Y uno ve muchachos que les sirven a Dios, que son tremendos ministerios, que son gente tremenda en las manos de Dios. Y testimonio que da. Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá me intentó matar muchas veces, así. O que es que mi papá me quería hacer abortar a mi mamá, o que es que un accidente y el diablo quería asesinar a mi madre para que yo no pudiera nacer. Eso se daba, eso se ha dado. Hay testimonios tremendos de gente con tremendos planes de Dios, y cuando uno analiza la niñez de ellos, son personas que han tenido, me he dicho que solo el poder de Dios los ha guardado de la muerte, aún en el vientre de la madre. Independiente si la mamá lo quiso matar o no, pero la muerte lo persigue, el Herodes lo persigue. Ese espíritu de Herodes, que es el espíritu de aborto, ese espíritu de matar al que no ha nacido en el vientre, ese espíritu de Herodes. Por eso el aborto no es de Dios. El aborto no es del Señor. Entonces, Zacarías no sabía el impacto tan grande que iba a traer el nacimiento de ese niño. Él solo estaba concentrado en su deseo personal de tener un hijo. Por fin tuvimos un hijo, porque pues es un honor tener un hijo, es una bendición. El ángel, cuando le contaba la misión y lo que iba a desencadenar, mire toda esa misión sota, todo lo que el ángel le dijo, yo dije, wow, la misión de Juan era una misión grandísima. Pero mientras el ángel le estaba contando todo eso, Zacarías estaba concentrado en su deseo personal. Por eso es que le pidió la señal al ángel. La incredulidad, ¿verdad? Zacarías sabía que Dios todo lo puede, lo adoraba, le creía, o sea, hablaba de fe. Zacarías era sacerdote, por lo tanto Zacarías le enseñaba al pueblo la ley de Dios.
Entonces, alguien que conocía la ley de Dios y que enseñaba sobre la ley de Dios, dudó. Y quieren que le diga una cosa, así como el Padre dudó, también dudó el Hijo. San Juan, déjenlo ahí pendiente Lucas, que ahorita regresamos. San Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Cómo dice? Al día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan hace el anuncio. Esa era la misión de Juan. ¿Cuál era la misión de Juan? Anunciar, hacer la presentación como el maestro de ceremonias. A continuación, les presento a una persona, Entonces lo que hizo Juan el Bautista fue decirles a todos, miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les dijo, este es el Mesías. Lo estaban esperando, helo aquí. Eso fue lo que hizo Juan. Lo presentó. ¿Por qué? Porque desde que Juan lo vio, a él nadie le contó. Desde que Juan lo vio desde lejos, en su espíritu, el Señor le dijo, Él es. O sea, fue una convicción muy grande. No tuvieron que hablar, venga, ¿usted dónde viene? Usted como que yo no lo conocía, usted no es de estos lados. No, no tuvo que conversar nada. El Espíritu Santo le confirmó a su espíritu, simplemente, de que Él es el Mesías, punto. ¿Tenía convicción Juan de que Él era el Mesías o no? Cuando lo vio, ¿tenía convicción o no? ¿Creyó o no? Entonces, ¿por qué pasó lo que pasó en Lucas 7 del 18 al 19? Leámoslo, por favor. Lucas 7 del 18 al 19. Los seguidores de Juan fueron y le contaron a él todo lo que había pasado. Entonces Juan llamó a 2 de ellos y los envió a preguntarle al Señor, ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Vuelva y lea esos 2 versículos, por favor. Los seguidores de Juan fueron y le contaron a él todo lo que había pasado. Entonces Juan llamó a 2 de ellos y los envió a preguntarle al Señor, ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? A ver, yo les pregunto, ¿cómo explicar esto? Yo necesito una explicación. Le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a los días, venga, pregúntele que sí es Él. ¿Cómo así? Es extraño. Pero es eso, esa duda. La duda que hubo en Zacarías el papá, también se manifestó en Juan. ¿Cómo así? Primero dice, este es el Cordero, y después dice, vaya, pregúntele que sí Él es. Así. ¿Cuántas veces le puede pasar a uno? Que uno está aquí orando, Señor, gracias, lo recibo, y usted sale de aquí echando chispas, electrizado, totalmente lleno de fe y declarando que hay poder en la sangre de Jesús. Sale la puerta, al otro día llega algo apachurrado y usted dice, ay, venga, ¿será que sí? ¿Será que sí? Es por eso. ¿Qué le pasó a Juan? Él será que sí. Estaba Juan en la cárcel, lo había metido en la cárcel Herodes. ¿Por qué lo había metido en la cárcel Herodes? Porque es que Juan le cantó la tabla. Juan le dijo, hágame el favor y deje de tener relaciones con la esposa de su hermano. Es su cuñada. Y la Biblia dice que eso no es de Dios. Y entonces la mujer esta, Herodías, dejó al hermano Herodes y se fue con Herodes, cometiendo adulterio. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Juan exhortó a Herodes, le dijo, tienes que dejar a esa mujer. Él dijo, no la dejar, tú, lo metió a la cárcel. Al estar Juan en la cárcel es un lugar tenaz para uno creer. La gente cuando lleva el evangelio a las cárceles es una labor tremenda. Porque es que uno llevarle y decirle a una persona que está condenada a 30 años de prisión y decirle Jesús te ama, lo primero que le dicen a uno algunos, los más groseritos, le pueden decir, bueno, y si me ama, ¿por qué me tiene aquí metido? ¿Sí me entiende? ¿Por qué me condenaron? Igual dice la palabra del Señor, creo que es en Proverbios 19:3, dice que hay algunos que hacen lo que les da la gana y después le echan la culpa a Dios por las consecuencias. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que yo les estoy diciendo es que la cárcel no es un buen lugar para uno tener fe así porque sí. Tiene que ser una persona que decida seguir a Cristo y que Dios haga un milagro y una cuestión bien tremenda en la cárcel.
Pero cuando una persona está en la cárcel, no está brincando y muerta de la risa. Cuando una persona está acostada en la camilla de un hospital, hospitalizado, lleno de cables, no va a estar feliz y gritando de la risa. ¿Sí me hago entender? Hay lugares en los cuales, por las pruebas, por las adversidades y a veces por la rebeldía del corazón, que la gente es llevada a ciertos sitios y allí la fe es atacada y atacada. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo Juan encarcelado, pero seguramente fue un buen tiempo. Pues fue tan buen tiempo de estar encarcelado que ya hasta mandó a preguntarle a Jesús que si él era el Mesías, ¿cierto? Que si era el Mesías. Entonces vemos esto, vemos la duda. Hermanos, la duda como opera. La duda, cuando usted deja que la duda sea sembrada, cuando usted deja que la duda empiece a concebirse y empiece a maquinar y a desarrollarse en sus pensamientos, eso es lo que le puede pasar, así como a Juan. Juan dudó después de que él mismo presentó al Mesías. Es como presentar al cantante famoso y después el maestro de ceremonia se queda mirándole y antes de que empiece a cantar dice, venga, usted sí es fulano. Dice, ¿cómo así? ¿Usted no me presentó pues? ¿Cierto? La duda. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido en fe las palabras de Dios? Hemos estado aquí cantando, declarando, danzando, profetizando y después el diablo se encarga de quitarte la fe con la que declaraste. El milagro empieza a operar, el milagro empieza en marcha, a venir a la tierra. Pero en la semana, cuando tú dudas, ¿qué pasa con el milagro? ¡Pum! Como cuando se le acaba la cuerda a un carrito de esos que ruedan así, que para ahí, se le acaba el impulso. O como cuando hay un trancón en la vía, que usted va para un lado y ahí lo cogió el trancón, no puede avanzar. Repita conmigo, eso hace la duda. Eso es lo que causa la duda. Ahora ustedes me entienden, hermanos, por qué Dios tenía que cerrarle y taponarle la boca a Zacarías hasta que Juan naciera. ¿Quién me quiere decir por qué le tuvo que tapar la boca? Porque hasta allá. Porque él ya había dudado y eso iba a seguir. Esa duda que él, o sea, él dudó cuando le dijo al ángel, le dijo que necesitaba una señal. Ya había dudado. Y esa duda le iba a seguir maquinando la mente. Yo me imagino en aquel momento Zacarías saliendo del templo, lo primero que va a decir, lo primero que hubiera dicho Zacarías, póngale cuidado, como algunas personas hablan, dice, oiga, ¿cómo le parece que dice que se me presentó un ángel y que es que voy a tener un hijo? ¿Usted cómo la ve? Le dice a la prima o al hermano o al cuñado. ¿Qué dicen ellos? Oiga, usted cómo está de viejito. Y dice, sí, cierto. No es cierto que sí, yo es que tan viejito, pues también uno, no, esos son engaños, eso, quién sabe que me mareé, quién sabe que me hizo daño allá, de pronto ve que también ese incienso, quién sabe qué pasó. Lo cierto del caso es que no, sí o no, sí o no. ¿Usted qué dice, cuñado? No, oigan a ¿cómo usted va a tener hijos? Está tan viejo, por Dios. Entonces, póngale cuidado, sale usted de la iglesia creyendo en un milagro, declarando el milagro y empieza el milagro en marcha. Empieza en marcha, el milagro no se detiene, chum. Pero usted con su boca, con esa boquita, usted lo que puede ocasionar, si le da lugar a la duda y empieza a hablar palabras de duda, usted lo que puede hacer es frenar el milagro. Si Zacarías, si no lo hubiera enmudecido Dios, no hubiera nacido Juan. A veces Dios nos tiene que enmudecer para que los milagros no sean frenados. O la otra, a veces los milagros se frenan porque hablamos lo que no debemos de hablar. Porque hablamos palabras de pesimismo, hablamos palabras de incredulidad. Entonces, también, así como la oración, lo que hace es traer los kairos de Dios, lo que hablamos o desata el milagro, o lo que hablamos
frustra el milagro, lo puede frenar. Dios había determinado que naciera Juan sí o sí, y dijo, bueno, el papá no creyó, entonces séllele la boca. Vamos a sellarle la boca. Si no creyó, sellémosle la boca para que no sea un impedimento. Es más, les digo una cosa, a veces hay milagros que surgen y que las cosas se dan de repente y uno dice, ay, mira, wow, ay, así de repente, sorpresa. ¿Por qué? Porque es que si Dios le dice a usted y si Dios le encarga a usted que ore y que maneje todo el proceso, después usted va a dudar y lo que va a hacer es que lo va a estancar. A veces pasa así, que hay gente que es tan incrédula, pero que Dios los quiere bendecir, que hay algunas cosas, por solo misericordia de Dios, que se dan sin que la persona se dé por entendida, sino en el momento ya que surge la situación. Porque es que la mente, mire hermanos, esta mente, este intelecto, dice la palabra que no puede discernir lo espiritual. No puede discernir lo espiritual. Se inicia un nuevo tiempo o se desata un kairos de Dios con el nacimiento de un instrumento que Él escoge para su gloria. Si Zacarías lo hubieran dejado hablar, hubiera sido terrible. Empezando porque la familia, yo investigando acerca de la familia de Zacarías, ahí más adelante dice en el versículo 59 al 63, miremoslo. Mire por qué Dios le tuvo que callar la boca a Zacarías. Mire lo que dice el versículo 59 al 63. A los 8 días de nacido, cuando el niño iba a ser circuncidado, vinieron y querían ponerle por nombre Zacarías como su papá. Pero la mamá levantó la voz y dijo, no, su nombre debe ser Juan. Ellos le dijeron, ninguno de sus familiares se llama así. Entonces por señas le preguntaron a Zacarías qué nombre le debían poner a su hijo. Pidió que le trajeran una tabla en la que escribió, su nombre es Juan. Todos se quedaron atónitos. Hasta 63. Entonces póngale cuidado. Era tanta la participación de gente externa a Elizabeth y Zacarías, de una vez de entrada ya había nacido el bebé, pero hasta se iban a oponer para que le pusieran Juan. No, ¿cómo le va a poner Juan, hombre? Si la familia no ha habido ningún Juan. Póngale Zacarías como el papá. Le hubieran puesto Zacarías. Dice, Zacarías el Bautista. Imagínense, si con el nombre, que es algo tan sencillo, la familia metió la cucharada, ahora ustedes se imaginan donde Zacarías no hubiera quedado mudo. Los primeros en revirar y los primeros en meterse y los primeros en enredar la piola hubieran sido la misma familia Zacarías. Empezando porque la misma familia Zacarías menospreciaba a Elizabeth, no la querían porque era estéril. ¿Cómo dice el versículo 25? Qué bueno ha sido el Señor conmigo. Él me ayudó y ahora la gente ya no me despreciará por no poder tener hijos. Imagínense, la despreciaban. La familia Zacarías, yo me imagino que se burlaban de ella, ya tan vieja, sin hijos, y todo el tiempo ahí encima. Ay, y haciéndola sentir mal, porque claro, de pronto las otras hermanas de Zacarías, las cuñadas, las primas, o sea, todos los familiares de Zacarías, con su buena descendencia, con sus hijos. Muchas veces, mire, a veces hasta la misma familia de nosotros, hasta la misma familia, el diablo usa para mandar dardos, para que los milagros no se den. Que ustedes que dice que Dios la sanó en la iglesia, y vea, ya se está sobando por aquí, no es que la sanó, no, eso no fue nada, eso no fue una sanidad. Y hay que poner cuidado y enfocarnos. Zacarías, como yo veo aquí en la palabra, Zacarías era una persona que lastimosamente se dejaba influenciar de la familia, escuchaba mucho la familia. Entonces, para nosotros recibir un milagro no podemos escuchar a nadie. ¿Ustedes se acuerdan los caballos que le ponían esas cositas aquí? ¿Cierto? Esos, para no mirar para ningún lado, porque claro, miraban los carros a los lados y se ponían nerviosos. Entonces le ponían esto así. A nosotros el Señor nos tiene también que poner esto así, para solo enfocarnos en el milagro, para no andar mirando lo que no debemos mirar, para no andar escuchando lo que no debemos escuchar. ¿Por qué?
Porque es que si usted se enfoca en lo que Dios hace, si usted se enfoca en lo que Dios quiere y lo que Dios ha determinado, usted tiene que mantenerse firme en eso. Entonces, ni la familia, ni los amigos, ni nadie alrededor puede usted dejar que se intrometan. Usted verá, es que hay cosas que solo Dios le habla a usted. Hay cosas que solo Dios le habla a usted en la intimidad de la oración. Esas cosas a veces no es bueno ni siquiera comentarlas. Porque pasa como José, que fue y le contó a los hermanos que había tenido un sueño y cae y lo cogen a palos ahí. No se le puede contar a la gente equivocada. Si hay alguien de fe, usted le dice y dice, aleluya, yo lo creo también y voy a orar para que eso se le dé. Gloria a Dios. Pero usted contarle a un incrédulo, contarle a una persona que antes lo que hace es apagarle la fe, que antes lo apachurra, lo goza, ¿para qué? Para nada. ¿Por qué? Porque el milagro, mire, los milagros, ¿sabe yo cómo veo los milagros? Los milagros yo los veo como un cigoto. Los milagros son como un cigoto que fue concebido y que a través de la fe y a través de la oración y a través de esperar en Dios empieza a tener su desarrollo embrionario hasta que da luz. Cuando da luz el bebé es cuando se manifiesta el milagro. Se manifiesta. El milagro funciona tal y como la gestación de un bebé en el vientre de una madre. Así lo veo. Así lo veo. No quiere decir que todos los milagros se demoren 9 meses. Hay unos que se demoran más, a otros que se demoran menos. Pero es un proceso similar. ¿Por qué? Porque es que unir lo que viene de la eternidad, lo que viene del cielo, que se manifieste a la tierra, eso es un milagro. Eso es un milagro. Que desaparezca un tumor, eso es un milagro. ¿Sí o no? Que se desaparezca un cáncer, eso es un milagro. Que una persona que no tenía nada que comer y de repente aparece esto o aquello, eso es un milagro. Yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros, yo creo en el poder de los milagros. Pero de mí depende de no dejarme arrebatar la fe, de no dejarme arrebatar la bendición y que ese milagro siga su curso y que se manifieste en el tiempo que Dios ha indicado. Hay cosas que son más rápidas, pero hay cosas que son procesos. Pero lo único que les digo, hermanos, y el resultado de esta enseñanza, que debemos saber hablar, no dejarnos desesperar, porque a veces uno habla mal. Dice la palabra en Santiago 3 que la lengua es un miembro chiquito, pero que causa grandes incendios. Es más peligroso que quién sabe qué. La lengua es peligrosa, lo que hablamos, y de todo lo que digamos Dios nos pedirá cuentas. Porque es tan fuerte el poder de la palabra, es tan fuerte el poder de la lengua, que usted con lo que dice estanca los milagros de Dios o los desata. Tiene que aprender a hablar, tiene que aprender, tiene que declarar. La boca se usa es para bendecir y para decretar y para declarar, para creer, hablar siempre palabra de fe, hablar siempre palabra de fe, aunque usted no vea las cosas de antemano, usted ya las está celebrando, ya las está esperando. Si a Zacarías no lo hubieran enmudecido, si Dios no lo hubiera enmudecido, ¿usted se imagina qué hubiera pasado con el milagro que le dijo? No hay por dónde, no hay nada más que hacer. Entonces vamos a orar, pónganse de pie y vamos a orar al Señor por esta palabra y vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza, porque a partir de ahora ya no tenemos excusa, hermanos. A partir de ahora tenemos que aprender a hablar como se debe de hablar y tenemos que creerle al Señor, porque Dios quiere hacer un milagro. Si usted quiere que Dios haga un milagro, todo aquel que esté esperando en este momento que Dios haga un milagro de Dios, levante ahí sus manos, cierre sus ojos. Todo aquel que está esperando un milagro de Dios, cierre allí sus ojos y comience a darle gracias a Dios por ese milagro y comiéncelo a declarar, comiéncelo a declarar. En el nombre de Jesús, comience a declararlo, comience a hablar palabra, esa palabra que trae el milagro, hermanos. Ustedes saben que Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No haga sino abrir su boca, hermano, abra su boca y comience a declarar ese milagro. Ese milagro está en las puertas. Para algunas personas que están aquí, el milagro está más cerca, ya está entrando. Para otros, el milagro apenas está siendo traído de los cielos, pero es necesario que crea, comience a declarar, Señor, yo creo, y empiece a decirle a Dios
¿Qué es lo que usted cree? Que va a haber esto, que va a haber aquello, que va a haber la sanidad, que va a haber la transformación de una persona, que va a haber la liberación, que va a haber la respuesta financiera, que va a haber esto, que va a haber aquello. Declárelo, declárelo con su palabra, decláralo y créelo, comienza a hablar, hermano, comienza a hablar y no te detengas, comienza a hablar, comienza a declarar, porque esto es real, esto no tiene que ver, hermanos, con programación neurolingüística, ni con ninguna basura que enseña la psicología, que enseña la ciencia, hermanos. Esto no es programación neurolingüística, esto no son las mentiras del diablo, esto es poder de Dios, y Dios nos ha enseñado que conforme a lo que creamos, se lo será hecho. Dice la palabra, conforme a tu fe, te será hecho. Jesús decía, por cuanto has creído, recibe sanidad, has sido sanado, conforme a tu fe te será hecho. Hermanos, declara, profetiza, comienza a declarar. Levanta fuerte tu voz y comienza a declarar lo que tú sabes que sucederá, porque sucederá un milagro en tu vida. Decláralo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaro en esta hora, Señor, Señor mío y Dios mío, que a pesar de los diagnósticos, a pesar de que sea una causa perdida, a pesar de que el diablo a través de la familia, tal vez, Señor, a través de muchas personas, Dios, yo declaro en el nombre poderoso del Señor Jesucristo un milagro. Declaro que sí es posible, dice la palabra del Señor, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, y nosotros lo creemos. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Comienza a declarar, mi hermano, comienza a declarar esa palabra, comienza a declarar que tú lo crees, comienza a decirle a Dios que tú le crees, que tú no vas a estar a pesar de lo que pase. Juan creía, pero cuando lo metieron en la cárcel, hermanos, empezó a dudar. No importa, la fe tiene que ser probada. La fe va a ser probada en tu vida. Tal vez te vas a ver sometido a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones en donde tu fe va a ser probada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ser como Juan? ¿Vas a dudar? ¿Vas a mandar a preguntarle a Jesús que si Él sí puede? ¿Vas a mandar a preguntarle a Jesús, Señor, ¿será que yo sí adoraba al Dios verdadero? ¿Será que tú sí eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Será que tú sí eres o hemos de esperar a otro? Mi hermano, si usted piensa que hay que esperar a otro, si usted piensa que el Dios que adoramos, el Dios que dice en las Sagradas Escrituras, si usted cree que no es y que va a esperar a otro, pues hermano, quédese sentado esperando, porque Él ya vino. Quédese sentado esperando, porque Él es real. Él es real y Él está aquí. Es más, dice la palabra que Él regresará. Esperamos su segunda venida. Yo lo creo. Yo espero la segunda venida del Señor Jesucristo, que va a venir en poder y gloria. Ya no vendrá a morir en la cruz, ya no vendrá a hacer las mismas obras y hechos que hizo en los tiempos antiguos. No, Señor, vendrá a juzgar a las naciones con vara de hierro, vendrá a traer juicio sobre Satanás, vendrá a restaurar, a reordenar todas las cosas. Él vendrá para traer y establecer la nueva Jerusalén en la tierra. Él vendrá, Él volverá, y yo creo en su venida. Yo creo en su venida, yo creo. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, en este lugar que esperamos tu segunda venida. Creo también que todo lo que están clamando mis hermanos en este momento, ahora mismo lo que ellos están trayendo, lo que ellos están declarando, te doy de antemano gracias. Dele gracias, hermano. Profetice, declare el milagro, declárelo que ya está hecho, ya está sucediendo, y créalo, porque Zacarías tenía que creer. Mientras el ángel hablaba con Zacarías, el cigoto en el vientre de Elizabeth ya se había producido. Hermano, ya estaba el cigoto, ya comenzaba el proceso de gestación en el vientre de Elizabeth. Tienes que creerlo, ese cigoto que se llama milagro, ese cigoto que estás pidiéndole al Señor, que se llama milagro, ya fue concebido. Pero tienes que creerlo. El diablo hará lo posible y lo imposible
para hacer abortar ese cigoto, para hacer abortar ese milagro, pero tú no lo puedes dejar arrebatar. Decláralo con tu boca, decláralo fuerte con tu boca y créelo con todo tu corazón, porque Dios lo está haciendo. Si tú lo crees, levanta fuerte tu voz y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, porque es real, lo creemos, lo creemos. Desato un milagro en este lugar, desato milagros en la vida de mis hermanos, desato milagros en la congregación, que este es el tiempo de milagros, este es el tiempo del poder sobrenatural de Dios desatado en la iglesia, que veremos con nuestros propios ojos cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, y las recibiremos, las recibiremos, las recibiremos, las estamos recibiendo. Decláralo, dilo, las estamos recibiendo, porque el poder de Dios es real, el poder de Dios es real. Levanta tus manos al cielo y recibe. Recibe el milagro, recíbelo, levanta tus manos y tócalo, tómalo, porque ahí está, tómalo. Toma tus bendiciones financieras, toma tu sanidad, toma la restauración de tu hogar, toma la conversión de tus hijos, hermana, toma la conversión de tu esposo, toma, mi hermano, la conversión de tu esposa, toma la conversión de tus padres, toma tu llamado, toma la victoria, tómala. Ahí está, tómala. Ahí está, recibe. Están recibiendo. Hay algunos que están recibiendo. Ahí está, recibe, porque es un Dios real. Esa es la diferencia, hermanos. La tradición religiosa adora a un Dios en una cruz, en una estatua clavado un hombre en una cruz, y dicen ese es Jesús. Hermano, nosotros adoramos a uno que se levantó de entre los muertos. Él no se quedó clavado en la cruz. Adoramos a uno que no se quedó con su sufrimiento allí, el siervo sufriente pegado de la cruz. No, hermano, adoramos a uno que venció, que se levantó de entre los muertos, no se quedó clavado. No se quedó clavado en la cruz, no está clavado, no está vencido. Él venció al diablo en la cruz del Calvario, él venció a Satanás. Él venció a Satanás en la cruz del Calvario y ahora ha venido a dar libertad. Libertad, ahora. Cristo ha vencido en la cruz y declaro que por esa victoria de Cristo ahora mismo hay libertad. En el nombre de Jesús. Levanta tu voz, iglesia, y dale gracias por esa libertad. Todo engaño y mentira, Señor, en las mentes de mis hermanos, para no creer en lo sobrenatural. Ahora mismo echo fuera todo espíritu de engaño, echo fuera todo espíritu de mentira, echo fuera en el nombre de Jesús todo poder de las tinieblas. Todo lo que operaba en la vida de mis hermanos sale fuera en el nombre de Jesús. Fuera toda incredulidad, fuera toda mentira, fuera toda tiniebla. Hay poder en la sangre de Jesús. Declaro la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, esa sangre que quema y consume toda obra del diablo. Ahora mismo echo fuera toda mentira, echo fuera todo desánimo, echo fuera toda incredulidad. Sale fuera la incredulidad, sale fuera toda duda, fuera todo escepticismo, fuera en el nombre de Jesús. Reprendo y rechazo en este lugar toda incredulidad, reprendo y rechazo en el nombre de Jesús toda duda, toda falta de fe. Ahora mismo la echo fuera, todo razonamiento humano, fuera en el nombre de Jesús. Todo control en la mente, todo poder de Satanás en las mentes, ahora mismo lo declaro destruido. Desato la mente de mis hermanos, desato su espíritu, alma y cuerpo ahora y declaro libertad. Hay libertad para creer
que Cristo venció en la cruz y que con ese mismo poder que fue levantado de entre los muertos, aleluya, ese mismo poder opera en nosotros para la realización de los milagros de Dios aquí en la tierra. Creo en el poder de los milagros de Dios, creo en el poder sobrenatural del Señor Dios Todopoderoso en mi vida, en mi familia, en esta ciudad. Desato un milagro sobre esta ciudad. Creemos en la transformación de esta ciudad para Cristo, en el nombre de Jesús, y lo veremos, Señor. Veremos esta nación, veremos a Colombia rendida a los pies de Cristo. Creemos en el avivamiento de Colombia, creemos, Señor, en la transformación de esta nación, que tú quebrantarás reyes, que tú quitas y pones reyes, que tú haces, Señor, conforme a tu soberanía, aún en los sistemas de gobierno, los impíos, los que se han prestado, Señor, para establecer leyes contra la ley de Dios. Ahora mismo declaro que serán avergonzados en el nombre de Jesús. Avergonzados serán toda estructura contraria a la ley de Dios. Todas las leyes antibíblicas caerán por su propio peso. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que todo lo que han hecho se les devolverá en el nombre poderoso de Jesús. Creo en la transformación de esta nación y creo, Señor, que tú harás un milagro en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús lo declaro, Señor. Lo declaramos. Dilo, Señor, yo lo creo. Si tú lo crees, díselo al Señor. Y si tú lo crees, dale gracias.